Buenas tardes, amables amigos. Soy Alfredo Constantino Bonín Arrieta. Aunque el Constantino, por razones de ahorro, no lo utilizo mucho. Soy actualmente director general de esta empresa donde nos encontramos en su sala de juntas. Sigma Ingeniería Civil, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tenemos 33 años en esta empresa que formé en 1991 a finales. Soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México en su Facultad de Ingeniería. Me titulé en 1965, en el mes de febrero de ese año. Ingresé al curso de posgrado en vías terrestres. Desde entonces trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Trabajé en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus antecedentes, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas. En el servicio público laboré cerca de 34 años en diferentes dependencias. Ingeniero Bonín Arrieta, otro excelente ingeniero también, que es director gerente de la empresa Sigma. También muy responsable, muy serio, muy conocedor, excelente persona además. Lo conocí porque cuando yo empecé a dar clases de vías terrestres, él fue mi alumno en una ocasión. Y lo conozco desde hace muchísimos años, lo estimo mucho. Es una excelente persona también, y buen ingeniero. Muy buen estudiante de la especialidad de vías terrestres. Excelente estudiante, muy aplicado, muy conocedor. Me gustaban mucho los trabajos que estaban haciendo y me impresionaban mucho. Posteriormente vi cómo se construía la carretera libre de Amacuzac, Morelos, a Iguala Guerrero, con unos cortes impresionantes para mí. Entonces las máquinas, las excavaciones me llamaron mucho la atención. Cuando iba a estudiar la preparatoria, pues me inscribí en el área de físico-matemáticas y así fue como ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México y paralelamente ingresé a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 1958. Aún antes de entrar a la universidad, yo ya estaba trabajando en la SCOP, donde laboré cerca de un año. Ya en la pasantía, pues desarrollaba comisiones muy cortas de parte de la Secretaría y hasta que me titulé. Entonces fue cuando ingresé al curso de posgrado, ya con un antecedente muy rico de experiencia en la propia Secretaría. Cuando egresé del curso de vías terrestres, me comisionaron primero a la Junta Local de Caminos del Estado de Hidalgo, donde fui residente de la carretera de Pachuca a Tampico, en el tramo de Pachuca a Huejutla, en el subtramo de Puente Venados a Molango. A mí me tocaba hacer terracerías y un par de puentes importantes. Con mi experiencia que tenía ahí con el curso de posgrado, ya me ascendieron a jefe de la Junta Local de Caminos de Quintana Roo en 1966. Quintana Roo era territorio federal, prácticamente virgen. Los habitantes de Quintana Roo en esa época éramos 90,000, de los cuales 30,000 habitaban en Chetumal, 5,000 en Cozumel, 2,000 en Isla Mujeres. En esa época pues no había carreteras terminadas más que la de Mérida a Puerto Juárez. Las demás carreteras había 3 obras federales complementarias en proceso. Entonces a mí me tocó la de Chetumal-Escárcega, participar ahí directamente y concluir la de Peto-Chetumal y el puente sobre el río Hondo, el puente internacional que tenía un tramo levadizo. Bueno, en Quintana Roo estuve casi 6 años en Quintana Roo y me tocó dirigir y supervisar y coordinar la construcción de importantes caminos, por ejemplo, de norte a sur,
el camino que va del Ideal a Cantunilquín, que ahora es cabecera municipal, a Chiquilá. En Chiquilá está el embarcadero para la isla de Holbox. Ese fue un camino. Luego hicimos otro de Puerto Juárez a Puntazán, frente a Isla Mujeres. Y la carretera más importante que construí en Quintana Roo fue lo que hoy es Cancún, que antes se llamaba Colonia Puerto Juárez, ahí teníamos la residencia, pasando por Puerto Morelos, a un costado, por Playa del Carmen, lo que es Xel-Há, Xcaret, Tulum, Cobá, la zona arqueológica de Tulum Pueblo, que ahora es cabecera municipal, hasta llegar a Felipe Carrillo Puerto, con 226 kilómetros, en terreno virgen. Después de pasar por la Junta Local de Caminos de Quintana Roo, pasé por otras 2 juntas locales de caminos muy importantes. La más grande que había en inversión en México, la del Estado de México, y terminé en el Estado de Sonora a cargo de las juntas locales de caminos. De ahí fui titular de la delegación de la SAOP en el Estado de Morelos, y de ahí me nombraron director general de coordinación de centros SCT. Entonces me tocó negociar con la CEDUE la partición de los centros SOP entre la CEDUE y las SCT para formar los centros SCT. A través de la coordinación los fuimos instalando y los pusimos, y siempre estuvieron en marcha porque eran centros SOP primero, luego centros SAOP, y luego se transformaron en centros SCT sin suspender los programas. Entonces, después de 24 años de estar divididos con las SCT, la SOP volvió a la SCT, a la antigua SCOP, pero nada más que ya se conservó el nombre de SCT para favorecer la integración de las 2 secretarías en la antigua SCOP, pero ahora más grande, más fortalecida. Entonces, en la coordinación de centros teníamos a nuestro cargo exactamente lo que dice el título, ¿no? El apoyo a los centros, el apoyo a las autoridades centrales para que pudieran llevar a cabo sus programas en forma desconcentrada hacia los centros. El programa de desconcentración de toda la Secretaría me tocó dirigirlo a mí. Correos, telégrafos, en fin, todas las dependencias de la SCT, las capitanías de puertos, las comandancias de los aeropuertos, las delegaciones de autotransporte federal, todas se incorporaron a los centros SCT en alguna forma, ¿no? En el mes de diciembre de 1988, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, secretario de Comunicaciones y Transportes, me invita a colaborar con él y le presentamos el proyecto de la coordinación de centros, da sus instrucciones, se afina, se perfecciona y se instaura la coordinación de centros en diciembre de 1988, y comenzamos la negociación para repartir los centros SAOP entre las 2 secretarías. Y en 1984, a finales de 83, el ingeniero Rodolfo Félix lo nombran candidato del PRI para ser gobernador de Sonora, cargo que desde luego ocupó él, y entra el ingeniero Daniel Díaz de secretario, y él me solicita, me instruye de que me haga cargo de la Dirección General de Carreteras en Cooperación, en la cual laboré durante muchísimos años por mi experiencia en las propias juntas locales de caminos, para llevar a cabo el programa de descentralización de las juntas locales de caminos hacia los gobiernos de los estados. En 1974, encontrándome yo en Hermosillo, al cargo de la Junta Local de Caminos de Sonora, nos visitó el ingeniero José Carreño Romaní, y él era de los miembros activos de los compañeros que se juntaron para formar la MIPTAC en 1974. Y nos invitó a 4 egresados de los cursos de vías terrestres. Entonces la MIPTAC estaba
limitada a que fuéramos egresados de los cursos de vías terrestres con posgrado. Entonces, éramos 4 los que estábamos ahí que inmediatamente aceptamos y nos inscribimos. Y como tal, había un acuerdo ya de la directiva, de la primera mesa directiva, que todos los inscritos hasta diciembre de 74 tendríamos la misma calidad que de socios fundadores que los que firmaron el acta constitutiva y se afiliaron inmediatamente. Bueno, la MIPTAC surge o sea, fue fundada por un grupo de ingenieros egresados de la especialidad de vías terrestres, ¿no? En un principio entiendo que eran puros funcionarios, ¿no? Porque esta especialidad se la daban a los funcionarios de la Secretaría. Y en el 74 se reúnen, deciden hacer la asociación, y el ingeniero, pues que entiendo que empezó a participar muy, muy temprano, ¿no? En los primeros años de la MIPTAC, siempre muy entusiasta. Y siempre estaba interesada por capacitar a sus técnicos y imparte cursos de capacitación a todos los niveles, pero a nivel de posgrado muy intensamente desde 1958. En 1955 azotó un ciclón Janet a la ciudad de Chetumal, que en ese entonces tendría unos 5 o 6 mil habitantes, y lo diezmó. Entonces el presidente López Mateos, que era un gran humanista, además de estadista y gran presidente, volteó los ojos a Quintana Roo, ¿no? Y comenzó a dirigir las inversiones hacia Quintana Roo, que no era su tiempo, se adelantó a su tiempo, porque Quintana Roo, por razones geográficas, estaba aislada, ¿no? Era parte primero de Yucatán, luego fue territorio federal muchísimos años, luego le quitaron ese estatus y fue parte de Campeche y de Yucatán de nuevo, y volvieron a reintegrarle su estatus de territorio federal. Entonces, por eso estaba deshabitado, ¿no? Los ingleses y los beliceños explotaban la madera en el sur y hacían un saqueo de la caoba y de todas las maderas preciosas, que paró el presidente Porfirio Díaz, mandando al almirante Otón Pompeyo Blanco a construir una fortificación allí en Chetumal, en la desembocadura, en la bahía del mismo nombre, del río Hondo, por donde sacaba la madera. El presidente López Mateos comenzó a construir los grandes puentes sobre la costa del Golfo para integrar la península de Yucatán. Posteriormente, yo pienso que fue el presidente Díaz Ordaz el que decidió construir la carretera interior del Golfo, la de Villahermosa, Palenque, Escárcega. Entonces la carretera interior del Golfo permitió la construcción de la Chetumal-Escárcega, la terminación de la Chetumal-Escárcega, y así se fue integrando gradualmente. Entonces fue una integración gradual del territorio y su conversión en Estado. Y su desarrollo hasta ser la principal fuente de ingresos turísticos del país, ¿no? Sobre todo de divisas. Entonces participamos durante la construcción, asesorando a la Secretaría. El ingeniero de Buen pues, evolucionó la unidad de autopistas de Cota, y entonces lo asesoramos a él. No solo en esa autopista, sino en varias más. Como tal, Sigma Ingeniería Civil ha participado en 23 proyectos de asociaciones público-privadas. En el Libramiento Norte de la Ciudad de México participamos integralmente, de la A a la Z. Bueno, quisiera también relatarles muy brevemente mi paso por el Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA. Bueno, él estuvo participando como decíamos, trabajó en ASA y estuvo en muchos temas de aeropuertos. En la época que los aeropuertos todos eran manejados por ASA, hubo un momento en donde se abrió esto a la participación también privada y se generaron los grupos aeroportuarios, ¿no? Que siguen funcionando hasta la fecha, y que gracias a ese esquema, bueno, los aeropuertos se han ido actualizando, modernizando, ampliando, ¿no? Dando cada vez un mejor servicio al usuario.
pues, como son el aeropuerto de Guadalajara, ¿no? del Grupo Aeropuerto del Pacífico, ¿no? Que también tienen Tijuana, tienen Vallarta, tienen Los Cabos, o OMA, ¿no? Que tiene el aeropuerto de Monterrey, o está también Azur, que es el aeropuerto de Cancún. Todos ellos pues con inversiones muy importantes que se han hecho para ir modernizando y ampliando las capacidades de los aeropuertos y mejorando el servicio, ¿no? Si el ingeniero Díaz me manda a aeropuertos y servicios auxiliares, el segundo nivel es como subdirector de aeropuertos. Entonces estoy a cargo ahí del programa de comercialización de todos los aeropuertos de la red de ASA, que en ese entonces teníamos más de 54 aeropuertos, todos los administraba ASA superavitariamente. Entonces tenía a mi cargo el programa comercial total, lo reestructuramos en mi administración, decuplicamos los ingresos en menos de un año y lo dejamos proyectado para crecer indefinidamente. En la medida que se iban venciendo los contratos, instauramos un programa de concursos para operar los servicios de estacionamiento, los restaurantes, las casas de cambio, etcétera, etcétera, los anuncios. Y teníamos a nuestro cargo a los 58 administraciones de los aeropuertos. Las reestructuramos, las profesionalizamos y esa fue mi labor en ASA. Después estuve en Puertos Mexicanos, donde completé mi educación de ingeniería. Me contrataron porque yo era un ingeniero de proyecto, un ingeniero de planeación de programa y de conocimiento de la ley de obra pública. Entonces ahí reestructuramos el sistema de concursos, la asignación de los mismos, y de 42 concursos que me tocó a mí organizar, 41 fueron muy exitosos. Entonces yo tenía a mi cargo la gerencia de construcción de Puertos Mexicanos y como tal pues, tuve muchas satisfacciones, ¿no? La terminación del puerto de altura de Progreso en alta mar, a 8 kilómetros de la costa, mediante un viaducto y una isla que se hizo ahí, que terminado el viaducto pues ya dejó de ser isla, ¿no? Y fue un gran éxito. El ingeniero Alfredo Bonín Arrieta, un distinguido presidente de nuestra asociación. Yo realmente cuando escuchaba el ingeniero Bonín, pues sí, efectivamente, mi ilustración sobre él fue como presidente de la MIPTAC, enseguida como funcionario dentro de la misma secretaría, y ya en estos últimos años con su empresa, sobre todo especialista en supervisión y elaboración de proyectos. Pues me es muy grato ver como una persona y un gran ingeniero como el ingeniero Bonín sigue estando vigente. Seguimos aprendiendo de él y siempre también es un gusto saludarlo cuando estamos con la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Los jóvenes ingenieros pues deben de decidir su vocación desde que están en la licenciatura. Para eso tienen muchas oportunidades que les brindan las sociedades técnicas gremiales de asistir a sus obras, asistir a sus congresos, a sus reuniones, para que vayan determinando su vocación en base al dominio que tengan de las materias básicas, ¿no? Entonces a MIPTAC los invita a sus reuniones magnas, les manda publicaciones, se les imparten conferencias para fomentar las vías terrestres.